Atención. Estás ingresando a un espacio interactivo de comunicación política y social, con enfoque centrado en Montevideo y perspectiva nacional e internacional. La invitación es a que nos acompañes a compartir una hora de noticias, entrevistas, comentarios, análisis y opiniones. Un encare distinto para tu información, comprometido, tomando partido por la vida y nuestra gente. De ahora en más, no mires para el costado. Quédate en nuestra sintonía y sumemos comunicación a este tiempo de cambios. Construyamos el futuro conociendo, entendiendo y modificando las cosas que pasan. Conducen Adrián Moitiño, Susana Silva y Daniel Almeida. Muy buenos días a la audiencia, ¿cómo están? Programa número 17 del CQP, Cosas que Pasan en Montevideo y un poco más. Damos ya la bienvenida, los muy buenos días a Su y a Adrián, mis compañeros del equipo de conducción. ¿Cómo están? Muy buenos días, audiencia, muy buenos días, compañeros, ¿cómo pasaron? Muy bien. Buenos días, audiencia, muy buenos días, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo Se están? hizo la pregunta, ¿cómo pasaron? Perfecto. Bien, muy bien, pasamos precioso. Pasamos bien. Un lindo fin de semana. Un poco frío, pero bueno, con actividad además. Sí. Ahora después vamos a referirnos a eso. Tenemos los contactos de las redes sociales, Sí, tenemos Cosas que Pasan en Facebook e Instagram. Perfecto, así que ahí nos pueden encontrar, pueden escuchar los programas atrasados, digamos, después que se emiten. Sí, salen también por Spotify. Están en Spotify, también Cosas que Pasan, ¿verdad? También Cosas que Pasan. Perfecto, buenísimo. Bueno, ¿y cómo arrancamos? Bueno, con Susana. Con Susana, ¿Yo? bien, Susana, Sí. perfecto. No. Si querés te salvo, a ver. Bueno, dale, salvame porque el equipo creativo se encarga de darte el pie para que vos... Sí, bueno, entonces, ¿no? Gracias equipo creativo. De nada, Daniel. Allá vamos a comenzar entonces con la parte clásica ya a esta altura del inicio del programa, que es la visión de la actualidad a través de ideas libremente asociadas, muy libremente en muchos casos. Hoy bastante bien, hoy viene la asociación, viene bastante parecida, pero bueno, me dan acá como título los compañeros y compañeras del equipo creativo, me dan como título Batallas perdidas que gestan triunfos. Opa, interesante. Mira, ¿de dónde viene esto? El miércoles 26 de julio se celebró el aniversario número 70 del asalto al cuartel Moncada y en nuestro país se realizó mediante un concurrido acto con una sentida oratoria y un espectáculo musical maravilloso convocado en el Teatro El Galpón por el Comité Antiimperialista Uruguayo de Solidaridad con Cuba y los pueblos del mundo. El asalto al Moncada es un gran ejemplo de una batalla que terminó con una contundente derrota desde el punto de vista militar para las emergentes fuerzas revolucionarias cubanas, lideradas por Fidel Castro, pero que se transformó finalmente en un hito que marcó un nuevo punto de partida en el crecimiento, en la influencia popular y en la organización de las mismas fuerzas revolucionarias, para lograr finalmente una victoria absoluta apenas 5 años y medio después. Sí, nada de tiempo. Nada, en términos históricos, 5 años y medio de una derrota escandalosa como fue la del asalto a Moncada, transformarse en la victoria revolucionaria que obtuvieron, realmente maravilloso. Entonces, en nuestro acontecer social, político, en nuestra actualidad, hoy por hoy también se producen hechos que, aún pudiendo ser valorados en lo inmediato como derrotas, dan paso y generan las condiciones para posteriores triunfos. Ese va a ser el leitmotiv, entonces, de las noticias que vamos a comentar. Así que, si les parece, arrancamos. Dale. Así lo vemos con los movimientos y organizaciones feministas y su lucha contra la desigualdad, la opresión y la violencia basada en género, que a pesar de periodos de recrudecimiento y reacción ante las acciones y conquistas llevadas adelante, con su movilización y lucha, y de tantos brutales hechos que se siguen produciendo cotidianamente en nuestro país y en el mundo, que no pueden ser vistos sino como dolorosas derrotas puntuales de las concepciones liberadoras. En lo general y colectivo se siguen conquistando espacios e impulsando importantes avances que nos van acercando al gran triunfo de construir una sociedad sin ningún tipo de opresión. Es muy importante, un muy importante franco en esa lucha es el político, por lo que
el pasado fin de semana se realizó el primer encuentro nacional de feminismos del Frente Amplio, con participación de delegados de los 19 departamentos que conforman nuestro mapa, como así también del departamento 20, integrado por quienes residen en el exterior del país. Exactamente. Así fue tal el nivel de compromiso, de energía, de claridad y calidad de los análisis, las intervenciones, los intercambios, el trabajo colectivo, que no puede no tener la certeza de que los grandes triunfos llegarán y la convicción de que no debe haber organizaciones de izquierda que no sean feministas, ni feminismos que no incorporen el aporte de las visiones y perspectivas de la izquierda. Excelente. Un muy buen encuentro, muy buen realmente. Encuentro, sí, participamos un poco, lo vimos otro poco sí. En directo a través del canal del Frente Amplio en YouTube y tuvimos alojadas a unas queridas amigas, compañeras de Paysandú que estuvieron participando del encuentro, así que estuvimos bastante al tanto de eso y de lo que uno vio y de lo que me llegaron a comentar mis amigas, digo, la verdad que fue un muy buen encuentro. Sí, muy buenas realmente. intervenciones hubo. Todo el país con una cantidad una participación muy importante, Sí, ¿no? Por sí, encima sí. de las 1.600 personas. Así que bueno, lo que como dice la consigna, ¿no? Lo que parecen Batallas y son perdidas. realmente batallas perdidas en lo cultural cada vez que pasa algo, digo, Sí. realmente que duele, que lastima, digo, que tiene que ver con esto, con la opresión de género, con la violencia. A pesar de todo eso, seguimos avanzando en cuanto a lo colectivo. Y gestan triunfos. Y seguramente se va a gestar un triunfo final de estas concepciones. Bueno, yo tengo otro. A ver, ¿qué Dale. Que tenemos? luego de que en junio la Suprema Corte de Justicia fallara a favor de Duxa, la mayor empresa distribuidora de combustibles de la que ANCAP posee el 99,77% de sus acciones, en su reclamo por inconstitucionalidad por la tasa de Contralor de Seguridad y Circulación de Vehículos que transportan productos inflamables, más conocida como tasa de inflamables. Claro, para la corta, ¿no? Exacto, que la Intendencia de Montevideo percibía desde 1965, ANCAP celebró su logro de reducir en algunas decenas de millones de dólares más los ingresos del gobierno departamental capitalino, Claro. manteniendo bien alineaditos con las acciones del Poder Ejecutivo en ese sentido durante Sí, estos años. Recorte de los Exacto. aportes a la Intendencia, Lo que ¿verdad? sea, sacarla a la Intendencia sirve. Seguro. Bueno, y para celebrarlo, trasladó el ahorro a Sí. los usuarios. Ah, bien, bueno. Rebajando 0,22 el litro de nafta y 0,12 el del gasoil. Ah, pero que Impresionante. disparate. 22 centésimos bajaron la nafta. Sí, sí. Qué impresionante. Luego de haber reducido decenas de millones, ese es el aporte para los usuarios. Bien. Perfecto. Bueno, pero la Intendencia de Montevideo en tanto definió la necesidad de no reducir sus ingresos en ese concepto y lejos de resignarse con la aparente derrota infringida por el veredicto de la Suprema Corte, envió a la Junta Departamental un proyecto para la sustitución de la ahora ya famosa tasa por un nuevo impuesto equivalente sobre los vehículos que carguen o descarguen a granel dentro de los límites del departamento líquidos inflamables y gas licuado de petróleo para su comercialización. Al amparo del numeral número 6 del artículo 297 de la Constitución de la República. Toma. O sea, la hizo bien. Si Bueno, no te quedaba claro. exacto. Dale. Los contribuyentes de este nuevo impuesto serán los mismos. Claro. Y los montos serán similares a los que pagaban por la derogada tasa, lo cual desmiente el argumento de algunas voces del oficialismo que se levantaron de indignadas diciendo que habrá importantes aumentos del costo de los combustibles Sí, para la claro, población. claro. A lo sumo deberían volver a incorporarse únicamente los 22 y 12 centésimos por litro que rebajaron durante el mes al conocerse el fallo de la Suprema Corte de Justicia. Más de eso no. En todo caso, los importantes aumentos en los combustibles fueron los 14,94, los 12,59 y los 343,85 que desde 2020 aumentaron sus precios a la nafta, al azúcar, el gasoil y la carga de 13 kilos de supergas, Qué barbaridad. respectivamente. Casi nada, ¿no? Echando por tierra la famosa frase de campaña electoral que decía: si gana el Partido Nacional se terminó el aumento de los impuestos, las tarifas y los combustibles. ¡Se terminó! Se terminó, decía la campaña. Sí, nuestro qué bien presidente. le quedó, qué lindo ese discurso, Quedaba ¿no? precioso. Bueno, la cuestión que entonces sí, ahora se conduelen de que, bueno, parece que capaz que tienen que aumentar los 22 centésimos de vuelta Qué problema. y los 12 centésimos al gasoil. O sea, ¿cuándo llevamos en 3 años? Sí,
medio, ponele, 15 pesos de aumento del litro de nafta, Sí. 13 casi el litro de gasol Sí. y 343 mangos la garrafa de 13 kilos. O sea, Sí. los 22 centésimos no parecen ser demasiado importantes, ¿no? Ante, No. ante Totalmente. esos sacudones, ¿verdad? Qué Esto último de disparate. consumo popular, ¿no? Exacto. Pero que estuvo en plena discusión, la gran mayoría de con la respecto a la- población Exacto. cocinamos con supergas Exacto. y muchos se calefaccionan también, digo, Sí. ¿no? O sea, así que bueno, Hasta los calefones lo de que gas. parecía ser entonces una derrota en cuanto a que se había derogado la tasa, se Genera- transforma en algo incluso hasta más estable. Digo, ahora Sí. hay sustento, digamos, constitucional y legal para este impuesto, por lo tanto no se va a poder derogar. Así que Exacto. bueno, Listo. celebremos entonces de que la Intendencia no pierda esos recursos. Muy bien. Así que bueno, terminamos por el Sí, cortito, por el hoy cortito, cortito, sí, ya para dar lugar a lo que viene, para darle bastante espacio a lo que viene, que es, no diríamos que ya es un clásico, pero No, empieza pero a hacerlo. empieza, sí, Hoy sí. tenemos la segunda entrega del ciclo de charlas Ideas para otro modelo económico a cargo del economista Federico Penino. Hoy la segunda entrega, pobreza y desigualdad. Miren qué tema. Así que bueno, le damos paso a Fede para un poquito de música y arrancamos con la columna de Federico. Vamos arriba, dale. Bueno, y vamos arriba entonces, arrancamos. ¿Cómo estás, Fede? Buenos días, bienvenido. Buen día, Muy ¿cómo bien. andan? Muy bien, por suerte. Esperemos que hoy, habiendo vencido los nervios del debut. Ah, Que ya sea estás hoy, cancherazo, ¿no? Sí, claro, totalmente. Bueno, pobreza y desigualdad tenemos hoy, ¿verdad? Sí. ¿Cómo arranca el tema? Sí, a contame. ver, la semana pasada cuando dábamos un marco general de cuál era nuestra idea para estas semanas, uno de los temas que poníamos arriba de la mesa, que era intención conversar un poquito y transmitir algunas ideas, tenía que ver con pobreza y desigualdad. En este trabajo colectivo, como yo le decía, que estamos haciendo desde la comisión de programa del partido, para poner arriba de la mesa algunos temas que muchas veces parecen lejanos a la dinámica cotidiana, pero que en definitiva terminan impactando en la vida de la gente. Y bueno, nada, la idea de hoy es hablar un poquito de pobreza y desigualdad, sobre todo basándonos en una de las charlas del ciclo que la comisión de programa está impulsando, que esta se dio sobre fin del año pasado, y que tuvimos el honor y el gusto de tener algunos compañeros donde plantearon algunas ideas muy interesantes, y en esa charla quien participó fue Mauricio de Rosa, que es un máster en políticas públicas y desarrollo, y doctor en economía. Mauricio ahí hizo una serie de planteos sumamente interesantes, por lo tanto, parte de lo que vamos a transmitir hoy son algunas de las ideas que planteó y que intercambiamos con él. Ah, excelente. Y participó también un poco en sintetizar algunas de esas ideas el otro compañero economista que trabaja en la comisión de programa, que es Rodrigo Gorga, así que bueno, parte de lo... Como no estamos escribiendo y no hay entrecomillado, parte de estas ideas son Ahí va. son de los compañeros. Ya queda Bien. aclarado entonces. Exactamente. Bueno, a ver, me parece que lo primero que tenemos que plantear es dónde estamos parados, ¿no? A ver, la idea de esto no es hacer en el ciclo y en las columnas no es hacer un ciclo de revisión para atrás, digamos, pero sí, y sí proponer algunas ideas para adelante, pero siempre, como todo proceso histórico, tiene un ¿De dónde venimos, un devenir, no? y de Claro. dónde venimos y a dónde vamos siempre es Claro. importante. Y antes de plantear de dónde venimos, que es de 15 años de gobierno del Frente Amplio, que tuvieron una serie de mejoras y de avances para las grandes mayorías, que algunas vamos a nombrar ahora, es donde estamos parados, ¿no? Estamos parados en el medio de un gobierno que ha hecho un ajuste brutal Sí. en el salario y en la masa salarial de los trabajadores, que ha tenido un impacto gigantesco en la economía de las clases más populares y sobre todo en aumentos sostenidos no solo del salario real como la principal fuente de ingreso de las grandes mayorías, sino también el tema de los ingresos y de las desigualdades donde hubo una profundización en estos años. Acá, a ver, lo primero me parece que a veces en las discusiones es difícil separar. Acá no hay un tema de maldad intrínseca de las personas. Acá tenemos un gobierno que responde a una clase y que en ese proceso aspira y tiende a captar la mayor
porción de la renta que le sea posible, Exacto. eso por un lado, y por el otro lado hay un convencimiento ideológico que la posibilidad de desarrollar un país más justo pasa por que acumulen quienes mantienen, y bueno, capaz que en No algún sé si momento... están tan convencidos de eso, pero le viene No, fenómeno. a ver, le conviene, ¿no? yo estoy convencido Esa teoría le ajustan bien. exactamente, que hay un sector de quienes sostienen este tipo de políticas que están convencidos de eso. Sí. Sí, sí. Tienen todo su derecho, pero que en la práctica lo que hace es ajustar con quienes menos tienen, ofreciendo o planteando un futuro venturoso que por lo general nunca llega. Algo Como lo así decíamos- como el reino de los cielos, y digo, como, después que y te como lo morís, ¿no? decíamos en la primera columna, para nosotros en el capitalismo eso es imposible. Exacto. Entonces, nosotros tenemos unos 2 años y medio, de casi 3 años de gobierno de la coalición actual, que al cierre del 2022 tenía los niveles salariales reales casi 4% debajo de lo que había sido el promedio del cierre del 2019. Mientras tanto, el producto entre 21 y 22 subió y estaba casi 4 puntos por encima de lo que era el producto en el 2019. Claro. Es decir, entonces, por un lado tenemos un producto que crece la economía. que se recupera de la crisis, que crece más de lo que era en 2019, es decir, el país es más rico que lo que era en 2019, Pero se reparte peor. pero se reparte peor. Exacto. No solo los salarios caen, el porcentaje de la masa salarial, es decir, de la torta de riqueza del país, el peso de lo que se apropian los trabajadores es menos y lo que se apropian los propietarios de los medios de producción y los sectores más ricos de este país aumentan. Y desde allí nos paramos. Y nos paramos en un sentido de que durante 15 años del gobierno del Frente se hicieron un montón de políticas que atacaron en forma radical algunos de esos puntos y que tuvieron algunos límites y que nosotros los venimos planteando. Lo primero que me parece que dejar claro es, tener crecimiento económico no implica reducir la pobreza y reducir la desigualdad. Queda claro. En la década de los 90 hubo crecimientos económicos También. muy importantes. Sí. No hubo el proceso que se llevó adelante en los gobiernos de 15 años de gobierno del Frente Amplio. En el gobierno del FA, en los 3 gobiernos del FA, sobre todo entre los años 2008 y 2013, porque también no los 15 años fueron homogéneos, Claro. se Sí, produjo un avance brutal en algunos de los indicadores asociados con la pobreza y la desigualdad. Es decir, que crecimiento económico y políticas activas de ataque a la pobreza y la desigualdad son 2 condiciones necesarias para combatir eso. Claro. Es decir, no es posible hacerlo solo con crecimiento. Automáticamente Una sin la eso otra. sucede. Exactamente, Claro. exactamente. Entonces, ¿cuáles fueron básicamente las 3 herramientas centrales que el Frente Amplio impulsó para llevar adelante algunos de los cambios que pudimos vivir? Por un lado, una política salarial agresiva, Sí. que tenía que ver con el aumento histórico del salario mínimo, Sí. ¿tá? Y por el otro lado, la negociación colectiva como herramienta que permitía a los trabajadores negociar Y hacer crecer su salario, ¿no? hacer que se su salario y sus condiciones Y de sus trabajo, condiciones, que sí, a sí. veces no. Es cierto. Por otro lado, un programa potente y con algunas limitaciones, y la invitada que me va a seguir lo más probable que sepa mucho más que yo, de transferencias monetarias, que le llega a un porcentaje muy amplio de personas, sobre todo a los niños. Fue una herramienta muy potente de combate a la pobreza y de llegada a un montón de gente que estaba excluida de alguno de acceder a alguna de esas prestaciones. Y por último, una reforma tributaria, ¿tá? Que combinó dos dimensiones. Por un lado, aplicar aquel viejo dicho de Tabaré, que por sintético siempre es bueno recordar, que es que pague más el que tiene pague más más y el que que tiene pague menos el que tiene menos, que por un lado redujo la carga impositiva en los sectores de salarios más sumergidos, que se acuerdan que veníamos del famoso IRP, que Sí. no discriminaba, Sí. y que por el otro lado moderó el ritmo de crecimiento de los sectores más altos. Igual ahí te voy a hacer A un ver. cuestionamiento. Sí. El IRPF, desde mi punto de vista, no es que paga más el que tiene más, sino el que gana más. Entonces. Ahora Sí, vamos. Bien. El IRPF, como decíamos más adelante, el IRPF es dual. El IRPF grava 2 fuentes de ingresos, llamémoslo así. Claro. Los ingresos por el trabajo y los ingresos por las rentas del capital. Ahí está. Exacto. Uno de los problemas, y ahora me adelanto un poquito, y si me repito, me Te perdonan. preguntamos de vuelta igual. Me perdonan, es que uno de los problemas que tuvo el IRPF es que esa cuestión dual determinó que a algunos sectores no se llegara con el efecto que tendría que haber llegado. Claro. Pero desde el punto de vista de los ingresos, el IRPF tuvo una base imponible
que hacía que la gran mayoría de los asalariados no tuviera que aportar, y después unas franjas y una carga impositiva que hacía que aquellos sectores de más altos ingresos, vía salario en un principio, pero también moderaran su ritmo de crecimiento, por lo que la desigualdad caía con ese doble efecto. ¿Da? Entonces, como decíamos, esas tres políticas centrales, más allá de otras, ¿da? Permitieron que en 5 años Uruguay acortara entre 1/3 y la mitad de la distancia que lo separaba de los países más igualitarios del mundo en términos de desigualdad, ¿no? En un periodo de 5 años. Eso me parece que hay que tenerlo fuerte, claro, porque fue un periodo muy fuerte, donde de la mano de un crecimiento económico que existía, se aplicaron políticas, es decir, que se puede, no es algo que sea impensable. Para tener algunos datos, y más allá del enlentecimiento, en muchos casos el estancamiento que el país sufrió en estos indicadores y que el Frente Amplio no pudo resolver desde el 2014 al 2019, porque realmente esos indicadores a partir del 2014, cuando la economía se entró a desacelerar, se mantuvieron relativamente estancados. Pero para tener una idea, entre el 2003 y el 2019, es decir, último gobierno pre-Frente Amplio, último gobierno de Frente Amplio, la pobreza pasó del un poco más del 32% a un 8,8%. El desempleo, si bien terminó en niveles relativamente altos, de cerca del 9%, llegó a situarse en el 6%. Claro, al final del último periodo como que tuvo un crecimiento. El índice de Gini, que es el índice que mide la desigualdad entre los que tienen más y los que tienen menos, se redujo en términos históricos, como les decía yo anteriormente. Y el salario real, más allá de que en los últimos años no creció de la manera que hubiese sido deseable, punta contra punta, es decir, inicio de los gobiernos Frente Amplio, creció 60% en términos reales. Igual nunca dejó de crecer, digo, ¿no? Los últimos años, más que crecer, se mantuvo, es decir, no hubo pérdida de algunos sectores tuvieron algún nivel de aumento del salario real, pero relativamente menor a lo que había sido los primeros años. Pero está claro que nunca se redujo. Para atrás no fue nunca, Exacto. Entonces, la primera, lo que nos planteaba De Rosa y lo que conversamos con él y estas ideas que le estoy planteando es: lo primero se puede, no es algo. Hay que ver, hay que esperar, hay que esperar el crecimiento. Lo hicimos y podemos volver a hacerlo. Un conjunto de políticas actuando coordinadamente y con apoyo político pueden reducir sensiblemente la desigualdad y la pobreza. Otra otra idea que nos tiene que quedar en la cabeza es que estas ideas o estas políticas diseñadas de la manera que fueron diseñadas, si las volvemos a aplicar de esta manera, lo que va a hacer es tener un efecto como tuvieron estas, le llamaban de una vez, de un ciclo. Es decir, son medidas que por su propio diseño tienen algunos límites que no logramos superar y que se agotan. Por lo tanto, replicar el mismo esquema que hicimos durante los 15 años anteriores no nos va a permitir avanzar en la medida que nosotros entendemos que hay. Por lo menos no más allá de lo que avanzamos en las periodos anteriores. Que fue muy grande. Hay que recuperar ahora las pérdidas, ¿no? Exacto, pero que fue muy grande, pero que nos quedamos en algunos nudos que no logramos desatar. Y que siguen haciendo que decenas, cientos de miles de uruguayos vivan en condiciones realmente lamentables. Entonces, eso también hay que ser autocrítico. A pesar de todos estos números, no alcanzó. Y no alcanzó por lejos en la necesidad que tenía la gente. Entonces yo creo que esas dos dimensiones hay que tener en cuenta. Es decir, se puede, pero si hacemos lo mismo, no vamos a mejorar en lo que ya tuvimos. Lo otro que tenemos que plantear, y que era algo de lo que ustedes me preguntaban, es: nosotros tuvimos en los gobiernos del Frente Amplio un tratamiento diferencial para lo que eran salarios o rentas del trabajo, llamémosle así, y lo que eran las rentas del capital. Y en las rentas del capital nosotros no logramos atacar la riqueza concentrada básicamente en el 1% más rico de la población, que tiene una fuerte concentración de patrimonio, más que de ingresos, seguro. Y que nosotros, en ese porcentaje de gente que se apropia aproximadamente, ese 1% más rico del Uruguay se apropia aproximadamente de lo que le ingresa al 50% más pobre. Es decir, ese 1% queda con la mitad, y es lo que ingresa. Y el otro 99 se reparte la otra mitad. El otro 49. 49. El 50% es eso.
El 1% de la población. El 1% de la población 99. recibe el mismo ¿Sabes? nivel de riqueza que el 50% más pobre. Ah, El 49%. Que todo el Está, 50%. perdón. Ok. Que todo el 50%. ¿Tá? Entonces, una de las cosas que hay que atacar es ese núcleo enquistado de riqueza estructural, Claro. que no va a resolver los problemas estructurales de desarrollo del país, No, pero que le sigue va a dar siendo un aire, ¿no? pero que sigue y que puede financiar algunas de las políticas Claro, que están exacto. planteadas. Claro. Y que además es necesario eliminar el esquema dual, o por lo menos revisar profundamente ese esquema dual de tributación, ingreso y capital, porque además es evidentemente injusto en el planteo que usted decía. ¿Por qué? Los salarios, por más que sean salarios altos, tributan Claro. de una manera y el capital no tributa. El asalariado sigue sosteniendo, digamos, la economía del país, ¿no? O sea, Hay algunos argumentos diciendo que bueno, que si uno tributa menos el capital, en realidad lo que hace es incentivar que se reinvierta esa ganancia y que por lo tanto eso, pero es verdad que eso no es lo que ha pasado y lo que es necesario y hay que avanzar en la eliminación del sistema dual y que el esquema o la tabla de tributación sea similar, tanto para la renta de ingreso como para la renta Normalmente lo que sucede es que lo que aumenta son las cuentas bancarias de esta gente, digo, no la reinversión. Sí. Bueno, entonces, planteando esa foto delante, llamémosle así, Sí. ¿no? Es decir, lo pudimos hacer, lo hicimos muy muy bien, pero tuvimos algunos límites que no pudimos avanzar. En la charla que teníamos, De Rosa planteaba una serie de políticas y de instrumentos que se podían implementar, algunas de lo que él llama rápidamente o en forma incremental y otras que las llama más disruptivas o ideas que hay que ser un poco más audaces para ver si. En titulares, Fede, Dale. y lo seguimos si querés la semana que viene. A ver, ¿cuáles Tres titulares. Dale. Nosotros tenemos una serie de herramientas que son las que ya aplicó el Frente Amplio que hay que profundizar. Primero, mayor progresividad del IRPF. Eso Bien. es lo que hablamos. Y eliminar la tributación rural. Rural No. dual. Dual, ya me había asustado. No empecemos con eso. Y eliminarla. Flor de medida. Y eliminar. Me parece que eso queda más en la unificación de las tasas que en otra cosa. Capaz que están muchos en ese 1% más rico. Claro. Ajá. Hay que profundizar eso. Hay que avanzar hacia un esquema de tributación al patrimonio y hacia 1% más rico que Ahí permita va. financiar algunas de las políticas Exacto. que están planteando. Y último punto de esas medidas rápidas que se Sí. pueden aplicar es un fuerte proceso de recuperación salarial, Ajá. ¿tá? Sí. Para recuperar lo perdido y aumentar el peso de los salarios en el Producto Nacional. Y eso básicamente es consejo de salarios, Sí. es salario mínimo y las medidas que ya se tomaron pero profundamente. En cuanto a las políticas sociales, decías, ¿no? Hoy explicabas eso. No, salario. No, salario. No, está bien. Y a su vez Y la a su vez retribución de la- carácter social. Las transferencias. Claro, es decir, transferencias. el primer paquete de políticas es tomar lo que ya hicimos, ajustar Seguro. los límites que tuvieron y profundizarlo. Y después hay 2 o 3 medidas disruptivas que él plantea, que les dejo los titulares y que Ahí son va. muy interesantes, que están probadas, por lo menos están diseñadas y que algunas fueron planteadas en algunas, por ejemplo, algunas de ellas fueron planteadas por Sumar en las elecciones de España ahora, Ajá. ¿tá? Que tiene que ver con cosas que no se hacen. Primero, universalizar el sistema de transferencias. ¿tá? Ahí va. Hoy llegamos Sí. a buena parte de la población, al 80% aproximadamente, sobre todo de los niños. Sería posible una extensión al 100%, universalizando, sería una especie de renta básica. Ahí va, a la yo te iba a preguntar si una venía especie por de ese renta lado. básica a la Bien. niñez, ¿tá? Que se puede financiar con ese ajuste del IRPF, ¿tá? Y que Sin permite- contraprestaciones, digamos, Sin sin contraparte de que contraprestaciones, tiene que ir a la escuela, como ahora sin que le bajan. contraprestaciones Está. y que eso ataca no solo a los niños más pobres, que es un drama, ¿no? Sino que por rebote a las familias Obvio, más pobres. claro. Es decir, Exacto. los pobres en este país son fundamentalmente niños y las familias con niños son las familias más pobres. Obvio. Por lo tanto, aumentando las transferencias para los niños pobres, por otro lado, se ataca la Aumenta pobreza, la calidad de vida de- pobreza en general. Segundo, una herencia universal. ¿Tá? Financiada quizás con este patrimonio, con este impuesto al patrimonio a los sectores más ricos, que permita que darle, por ejemplo, a los jóvenes una vez que cumplan 18 años, un monto de dinero para que puedan o iniciar su carrera educativa, Sí, o- su carrera profesional, su o casa, su vida en pareja, o su vida en o- pareja, o lo que sea. Eso es posible plantearlo, ¿tá? Financiando a través de algunos cerdos.
Y otro de los planteos que están arriba de la mesa y que están planteados académicamente es lo que se ha llamado un empleo universal asegurado por el Estado. Es decir, todo aquel que quiere trabajar a cambio de un salario mínimo puede ingresar a trabajar al Estado. Una especie de reformulación. El plan ABC, una especie de reformulación y de universalización de un programa de jornales solidarios o plan ABC que permita que todos aquellos que quieran trabajar puedan recibir un salario mínimo a costa de trabajar en el Estado. Hay que diseñarlo, hay que ver cómo se hace. Eso tiene dos efectos: reducir el desempleo profundamente y generar mejores condiciones para la negociación laboral de aquellos trabajadores que están en trabajos formales o empleados en el sector privado, que pueden negociar sin la espada de Damocles del ejército industrial de reserva. No sé si el industrial aplica mucho en estos momentos, pero es ejemplo de desempleados que presionan sobre el mercado de trabajo. Entonces, esas son 3 medidas que se podrían llegar a implementar. Lo seguimos desarrollando el próximo perfecto. lunes. Hoy sí me fui de tiempo. Vas agarrando cancha y te soltás más y seguís hablando, ¿viste? Vamos arriba. Bueno, Fede, saludamos a Fede Lima. Dale, gracias, Fede. Nos vemos el próximo lunes. Vamos al saludito a Fede Lima en los controles y a la tanda. Bueno, volvemos en la segunda parte de este programa número 17 de CQP, cosas que pasan en Montevideo y un poco más. Muy bien, la acotación, gracias, Su. Y volvemos para lo que nos tiene habituados esta parte del programa, que es la entrevista central. Exacto. ¿A quién tenemos hoy, Adrián? A Micaela Melgar, diputada de la bancada 1001 del Frente Amplio, licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de la República y ex directora de la división Calle, ¿verdad? ¿Es así? Es así. Mides de enero del 2018 a marzo del 2020. Perfecto. Así que bienvenida. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo andan? El tema que vamos a abordar es situación de calle, que debemos confesar, que claro, que tomamos este tema a partir de estos hechos de público conocimiento de la brigada esta famosa, de que está produciendo estragos en la gente en situación de calle. Entonces, vamos a abordar también ese tema de repente al final de la entrevista. ¿Te parece? Perfecto. Bien. Otra cosa que tenemos que aclarar, sobre todo a la audiencia, porque esto es novedoso, en la mitad de la entrevista te vamos a cortar así a cara de perro para ir a un nuevo espacio que nuestro equipo creativo, en un alarde ya de creatividad impresionante, ha introducido en el medio de la entrevista, que es un cuestionario breve. Me encanta. 3 preguntitas, el que te damos múltiple opción y podés responderla o no, eso vos verás. Así que eso también le adelantamos a la audiencia, que se va a producir en la mitad de la entrevista. Bueno, entonces vamos ahora sí, por ahora, a lo serio. Y bueno, contanos un poco en qué está hoy el tema de situación de la gente en situación de calle, ¿verdad? Bueno, el tema está, yo creo que muy mal abordado por el Estado. A ver, el gobierno de la derecha vino con una idea absoluta, pensando que si se mejoraban, para ellos, ¿no? Si se les brindaban una serie de herramientas normativas, que eran radicalizar la aplicación de la ley de faltas, que era tener la herramienta de la internación involuntaria, compulsiva, compulsiva, más aceitada, porque en realidad ya existía, pero ellos necesitaban como ciertas garantías para hacerlo directamente. Ampliaban exorbitantemente los cupos, ¿no? Si no había carencia de cupos, si cualquier persona en los refugios, si trabajaban directamente con la policía, o sea, si tenían como si erradicaban la idea de que comillas, era un derecho a vivir en la calle, cosa que eso el Frente Amplio nunca aplicó, ahora lo explico, pero... Y de que son personas con libre albedrío, ¿no? Básicamente. Pero ellos planteaban que si eso se erradicaba, y si las personas podían entrar con los perros a los refugios, todo el prejuicio, digamos, que supuestamente era eso, se terminaba el problema de la situación de calle, ¿no? Y se podía limpiar la ciudad y la gente iba a poder salir adelante, bla, bla, bla. Bueno, la
cuestión es que todo eso lo tienen, porque con la ley de urgente consideración modificaron algunas normativas y después sacaron leyes referidas específicamente a calle. Metieron gente en galpones, como ya sabíamos que no funcionaba, porque el Frente Amplio lo hizo y no funcionó. Se acabó, claro. La ley de falta de Frente Amplio la aplicó y no funcionó. O sea, volvieron a hacer todo lo que ya teníamos evidencia científica de que no funcionaba. Lo volvieron a hacer y no le funcionó. Y me parece que la situación de a poco se les fue yendo de las manos cuando se dieron cuenta que no era un problema conceptual basado en prejuicios, sino que la situación de calle es un problema multidimensional que requiere un abordaje técnico muy complejo, que no es soplar esa botella, ¿no? Trabajos a mediano plazo, al menos, claro, ¿no? Que no es inmediato, ¿no? Que requiere ahí va, que requiere de un Estado presente de diversas, con un enfoque aparte más general, porque las personas que están en situación de calle en general vienen de otros sistemas, egresan, por ejemplo, de instituciones totales, egresan de la privación de libertad mayoritariamente, o de centros de salud mental o de centros de larga estadía, por ejemplo, del INAU. Entonces, es una contradicción en sí mismo. No es solo un techo lo que le falta, digo, ¿no? O sea, es una contradicción en sí mismo lo que está haciendo este gobierno cuando masivamente ingresan personas a la privación de libertad y salen a la nada. Entonces, bueno. Entonces, lo que les empezó a pasar es que no tienen cómo resolver no solo no mejoró, sino que empeoró. Claro. Bueno, yo no sé. En cifras, ¿no? Yo sé que empeoró el abordaje. Ajá, eso lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque las personas reciben menos atención, porque hay menos técnicos abordando la individualidad. Ajá. Porque hay hay centros con peores propuestas, porque las formas de tratamiento del problema se redujeron a techo y comida, a lo básico, y lo que empezaron a hacer es que la gente que se maneja, ¿no? La gente que tiene cierto grado de autonomía sí tiene herramientas disponibles del Estado. Claro. ¿No? Pero si no es la mayoría de los casos. Si vos más o menos tenés algo con lo que rescatarte, el Estado está ahí para vos. Seguro. Pero si vos estás en el horno, no. Claro. Que es la base, es cómo el neoliberalismo entiende el Estado. Es que si te podés manejar, te damos una mano. Si no quedás Si al no, margen. sos un residuo. Claro. Sos un residuo y te vamos a dar la asistencia mínima básica. El aguantadero, ¿no? Los grandes galpones o el Ministerio de Defensa haciéndose cargo de la situación, poniendo los cuarteles. La asistencia básica, que es re paradójico porque es lo que decían que hacía el Mides, ¿no? Claro. Que era asistir asistencialismo, pichis. Era lo que decían. Y que es de carácter transitorio. Totalmente. ¿No? Ellos igual, lo que debo decir es que han intentado, porque es súper contradictorio, ¿no? Un abordaje así. Cuando no se tiene cuando el Estado en realidad no tiene una propuesta de desarrollo social, se empiezan, planes y proyectos un plan de desarrollo social, se empiezan a tener ciertas contradicciones. Entonces, hay algún proyecto puntual que tiene ciertas bases de evidencia, y otro que es un galpón, hay otro, ¿no? Es todo un caos, la verdad. Mezcolanza, claro. Sí. Pero lo cierto es que no hay un proyecto para salir adelante al respecto de la situación de calle, y los usuarios, las personas que están en calle, lo que están es pasando peor. ¿Por qué? Porque es muy difícil acceder a un centro, como creo que cualquier persona que conoce a una persona en situación de calle sabe que es difícil acceder a un centro, que no te dan el abordaje que antes se daban, porque la cantidad de gente que está en los dispositivos es impresionante. Seguro. Y que la compulsividad al final no ayudó a nadie. Ahí va. En definitiva, la gente en realidad no necesitaba eso, o esas herramientas para la gente que las necesitaba ya estaban disponibles. Eso te iba a preguntar. ¿No? ¿Qué fue lo que agregaron ahora? Nada. Show. Cuando decís compulsividad es el recolectar en la calle, llevar a centros. Sí, llevar a centros. Como respuesta. Llevar a centros a personas que no
desean ir por su propia voluntad. Ajá, Pero exacto. eso, cuando había riesgo de vida, ya se hacía. Claro. Sí, Claro, pues y eso asistía nunca, o sea, no hace. pueden Ujú. decir que no se hacía, porque yo como directora de calle hice internaciones compulsivas, Sí, o sí. sea, eso es insostenible. Claro. Mejoraron algunos mecanismos para hacerlo. Pero está, o sea, es todo bla, 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 porque en realidad después Circo, humo. claro, no cambia nada, no cambió Claro. nada Ujú. realmente en ese sentido. Lo que a mí me parece que es necesario de pensar es, a ver, la situación de calle es un problema global, no es un problema, es cierto que no es un problema de este gobierno, o sea, es un problema Sí. de la sociedad, es un problema de acceso a la vivienda, hay que levantar la mira, o sea, no hay que contar muertos en la calle, o sea, hay que tener como una capacidad de discutir el problema pensando en el problema de base estructural, que es la gente no tiene techo Sí. para vivir, y esa es la base del problema, o sea, Claro. ¿por qué? Porque si vos estás en calle y tenés un problema de salud mental, o estás en calle y tenés problemas familiares que son, o tenés un problema de uso de sustancias, de drogas, Sí. si vos tuvieras casa, todo eso se solucionaría diferente. Sí. Claro. Porque a nadie se le ocurre internarte compulsivamente porque vos tengas un problema de salud mental y tengas una casa. Nadie va a tu casa no. a sacarte. A A llevarte a buscar O una institución. que tengas un problema de uso problemático de drogas y estés en tu casa. Sí. Nadie te saca si sos un cocainómano perdido y estás en tu casa. Nadie. Nadie te va a También eso, ¿no? Hay diferencias zarpadas de Son temas de prejuicio, clase, ¿no? claro, Sí. de prejuicio sobre el tipo de consumo, la forma de consumo de Sí. drogas, o sea, se mezcla mucho Esto- el prejuicio de clase. La, sí. la porofobia tiene mucho que Sí. ver con la estigmatización que Sí, se hace y- del tema y de el drogas. Estado, o- claro, el Estado ayuda mucho a eso. Claro, sí. Y la base de todo es que esto todo sucede en la calle porque las personas no tienen acceso a la vivienda. Claro. Y porque el acceso a la vivienda en este país ni se piensa, ¿viste? No, y cuando hablamos de calle, nadie piensa que el principal problema no es el ingreso, Sí. es la casa, La de casa. la persona. Ujú. Entonces, ahí hay que pensar el rol del Ministerio de Vivienda en todo esto. Que es por eso digo que es un problema que supera el gobierno, este gobierno que para mí hizo todo mal, pero entre las cosas que hizo mal es que el Ministerio de Vivienda tampoco, No interviene en para esto. nada. no, claro, y no intervino tema de en calle. nadie Bueno, no, que claro. necesitara una vivienda. No que intervino estuviera- básicamente Claro. nadie y menos Claro. en quienes necesitan. Y que necesitara una vivienda, tuviera riesgo habitacional, que estuviera ahí por caerse y se caen y se quedan en calle. Chau. Sí, Claro. y sí, y sí. No pasa nada. Bueno, Mica, llegó el Sí. momento de inaugurar este muy bien. espacio. Vamos, y después vamos a seguir hablando entonces ya del tema de la violencia esa de los Bárbaro. grupos estos. ¿Te parece? Muy bien. Bueno, tenemos un breve cuestionario. Cada pregunta tiene 4 opciones de respuesta y un comodín, cosas que pasan, que lo podés usar cada vez que o no sepas o no te interese arriesgar una respuesta. ¿Te parece bien? Vamos. Vamos entonces a la primera pregunta, que tiene que ver con información general. Y te decimos que el pasado jueves 27 finalmente se produjo la llegada de una planta desalinizadora de agua adquirida por nuestro gobierno en Houston, Texas, a mediados de mayo. Su llegada, luego de que el 22 de mayo Álvaro Delgado confirmara la compra y explicara que por 15 centímetros no entró en el avión Hércules en que se pensaba traer, se previó para mediados de junio, pero sin embargo llegó casi 70 días después de su compra. Comparando este viaje con otros viajes emblemáticos a lo largo de la historia, ¿cuáles de los siguientes viajes, mejor dicho, duraron más tiempo que el de nuestra desalinizadora? Y te decimos, la opción A es la primera travesía de Colón hace 530 años, partiendo con sus carabelas, humildes carabelas, desde el puerto de Palos hasta llegar a las costas de nuestro continente. La opción B, el viaje del Apolo 11 Ese con los creo que duró primeros... menos. A ver, El sí. viaje del Apolo 11 con los primeros astronautas que pisaron la Luna, lanzado al espacio hace 54 años ya, justamente también desde Houston, Texas. Y la opción C,
Ambos viajes duraron más que el de la desalinizadora. La opción D, nunca nadie demoró tanto para nada. Y la opción E, el comodín, cosas que pasan. Así que bueno, Micaela, a partir de este instante tenés 10 segundos para responder. Respondo, Houston, tenemos un problema. Tal cual, tal cual. Bueno, sí, la respuesta correcta en realidad es la opción D. Nunca nadie demoró Nunca tanto. nadie. El viaje, Nunca el viaje nadie, de loco. Colón demoró 58 días, les cuento. ¿Viste? Me parecía. Sí, fue menos lo que demoró Colón en llegar con sus carabelas de miércoles hasta ¿Nuevo acá, mundo? desde España, que Respect Y con el Colón, y el que la Apolo. traía No, por eso. tranqui a la desalinizadora. Sí, loco. Ojalá lo hubiera traído Colón, ¿te das cuenta? Y el no? Apolo, el Apolo 4 días. Apenas 4 días 4 en llegar días. a la Luna. Está bien, Impresionante. no la podían traer en cohete a la desalinizadora, pero bueno, un poquito más Pero de en 4 días. Carabela era mejor, gente. Totalmente. Así que bueno, damos paso a la segunda pregunta. Bueno, dale. A ver. El canciller Francisco Bustillo ha sido citado por la justicia en la investigación sobre eventuales responsabilidades por posibles irregularidades en el caso de la entrega del pasaporte al peligroso narcotraficante, ahora prófugo, Perdón, te Sebastián corrijo. Marcel. Al gran volante por derecha, Sebastián Marcel. Bien, continuemos. En caso de que Bustillo debiera renunciar a su responsabilidad al frente del Ministerio de Relaciones de Exteriores. Relaciones Exteriores, de las siguientes opciones. ¿A quién crees que debería designar el Partido Nacional para sustituirlo? A ver. Ahora vamos con las propuestas. Bien. A Graciela Bianchi, funcionando a través de su Twitter. Listo. B. A Juan Sartori, con una oficina instalada en algún lugar de Europa. Claro, Bien, sí. sí. Yo agregaría que podría ser después en la Es costa divino, Juan uruguaya. Sartori se lleva bien con todo el mundo. Nos Exactamente. quería mejor. nos Exactamente. quería mejor. C. El propio presidente de la calle Pou haciéndose cargo, como anunció en campaña, y continuando con sus geniales aciertos en la materia, tanto en discursos como en foros internacionales, como en posicionamientos y anuncios sobre logros obtenidos. Claro, el tratado con China, ¿no? Por ejemplo. Cosas random. Sí, pero no. Ahí va. Bueno, La otra. parte D, el pato Donald, y la parte E, Ese me gustó. cosas que pasan. Voy con el pato. Yo voy con el pato. Vas con el pato. Es muy difícil esto. A ver, Mica, esforzate, a ver, ¿qué decís? Yo digo que, o sea, el partido, Graciela podría ser, el ¿no? Partido Nacional tendría que poner a Graciela Bianchi porque Graciela Bianchi se la banca. Se la Ah, eso banca. además es un Sí, producto sí. genuino. Y de es su verdad, claro, construcción. lo que dice es verdad, lo sostiene. Voto la opción A. Bueno, Porque si perfecto. no la banca. Y ya está. Si se fue el balde, que se vaya a la casa, ya está. Sí, totalmente. Bueno, y me parece. la tercera pregunta es una expresión de opinión. A ver. A ver. Hace unos días, en nota con el periodista Gabriel Pereira, la precandidata a la presidencia en el Partido Nacional, Laura Raffo, protagonizó un tenso momento cuando luego de afirmar que, según cifras oficiales, se redujo la cantidad de delitos en nuestro país, se produjo un aireado intercambio cuando el periodista la corrigió, precisando que el Ministerio del Interior informa sobre las denuncias de delitos realizadas y que eso fue en realidad lo que efectivamente se redujo según esos informes. Ahora, ¿qué pensás que sucedió en esta situación? A. Que Raffo tenía razón. B. Que Pereira estaba en lo cierto, pero a Raffo solo le interesaba la entrevista para vender humo y aprovechó el intercambio para victimizarse. C. Que Raffo se equivocó, pero le faltó información, velocidad y cintura política para reaccionar a tiempo admitiendo su error. D. Que da lo mismo porque, parafraseando a la inigualable Glenda Rondal, será muchas cosas, pero nunca será presidenta. Y el comodín, cosas que pasan. Ahí A voy, ver, a usar, ahora. voy a usar el comodín. Vas Cosas que pasan. Bueno, me parece muy bien. Me parece muy bien. Bueno, Muy muchas bien. gracias. Entonces, ahora te bien. conocemos un poco más sobre cómo pensás. Así que, bueno, ahora sí, vamos a seguir con lo serio. Muy bien. Volvemos a la parte. Decíamos que lo que nos llamaba la atención en este tiempo, digamos que es esa violencia que se está Sí. ejerciendo por parte de grupos organizados, Sí, ¿no? sí, Contra sí, sí. las personas en situación de calle. Sí, nosotros ahí como Frente Amplio presentamos varios pedidos de informes porque, a ver, parecería ser que es un grupo, como vos planteabas, organizado, un grupo criminal organizado. Entonces, si hay un grupo funcionando que
que genera acciones criminales sostenidas, sistemáticas, que tiene un modus operandi, que claramente se comunica para salir a cometer delitos, tiene que haber por lo menos una línea de investigación abierta en el Ministerio del Interior. Un trabajo de inteligencia, ¿no? Un trabajo de inteligencia. Tiene que estar pasando algo, ¿no? Si no está pasando nada en el Ministerio del Interior es porque el delito no se considera relevante y eso es ¿por qué? Porque el tipo de delito es gravísimo. Sería porque muy jodido que no se considerara como importante, ¿no? Porque el tipo de delito, que es lesiones graves en algunos casos, es gravísimo, el delito en sí. Y el tipo de acto delictivo, que es la organización criminal también. Entonces, si no se está haciendo nada, es porque los sujetos que son agredidos no son relevantes para el Ministerio. Y me parece que cualquiera puede pensar que si el sujeto de agresión fuera otro, estaríamos recontra en la alarma, ¿no? Claro. Recontra. O si fuera objetos, ¿no? Si fueran autos. Si fuera propiedad. Si fuera propiedades. Sí, claro. Imagínense si fuera un tipo de auto que fuera agredido con bates de béisbol sistemáticamente por años, ¿no? Lo que yo creo es que puede ser que no sea, no lo sé, pero puede ser que sea un efecto contagio y no sean las mismas personas, no lo sé. Imitación, digamos. Que sean una imitación, pero esto lo tiene que liderar alguien del Ministerio del Interior. Claro. La primera reacción que hubo dos reacciones que tuvo el Ministerio del Interior que fueron muy malas. Una fue, dos o tres. La primera fue que hubo un asesor del Ministerio del Interior que con muy buena voluntad quiso intervenir, que eso fue, a mí me parece un error, pero que tiene que ver con esto que planteaba de que hay cierta como incapacidad generalizada en el gobierno, de que nadie sabe qué hacer. Entonces, en vez de que el Ministerio del Interior mantenga una línea de investigación y que todos sepan cómo actuar, sale el asesor de Heber a hacer preguntas, a tratar de averiguar, a laburar, porque entiendo que quiere ayudar, pero no es por ahí. No sabe por dónde arrancar, seguro. Claro, un rol que capaz que hasta podría cumplir el director de convivencia, por lo menos. Claro. No, pero está todo el mundo tan pintado que nadie todavía no se sabe dónde está, lo están buscando, me parece. Pero parte de la base de que, en serio, yo creo que ni siquiera saben qué hacer, porque no vinieron a gobernar, vinieron a resguardar sus intereses de clase y a asegurar, a restaurar la economía. A asegurar ciertas capacidades para seguir generando, como planteaba el compañero anterior, asegurar ciertas condiciones para sostener sus ganancias en los próximos años, pero no hacer políticas públicas. No es el objetivo. No es el objetivo, entonces no tienen gente para hacer cosas para que muchas veces nosotros le planteamos ¿dónde están las políticas públicas? No vinieron a hacer eso, o sea, dejemos de pensar en políticas públicas. Bueno, eso fue uno de los errores. Después que el ministro Heber enseguida asoció esto a el uso problemático de drogas, planteó el tema de las bocas, el uso de sustancias, como si eso tuviera algo que ver. Le erró feo a la escupidera, ¿no? Asociando el consumo a la situación de calle, el tipo de consumo como si fueran de drogas, de pasta base en concreto. Primero, apoyando la teoría de que la gente, que estos fascistas salen a buscar gente porque consume pasta base, que como eso ya es bien. Colaborar directamente con los fascistas, pero aparte desconociendo que en realidad la primera droga consumida en la calle es el alcohol. Seguro. Pero yo qué sé, Heber, no sé ni siquiera si vale la pena, responderle, porque es como, es terrible, porque es el ministro del Interior, pero bueno, pero capaz que la gente está bueno que sepa que la gente en calle mayoritariamente consume alcohol y que en realidad el consumo de pasta base es un consumo muy puntual,
y bueno, que no hay que caer en el prejuicio, porque el prejuicio después nos hace pensar que, por ejemplo, una persona está alcoholizada cuando está en un episodio de hipotermia, por ejemplo, ¿no? Claro, o sea, sí. y deberíamos asistir a una persona que está hipotérmica y pensamos que está alcoholizada porque Exacto. partimos de la base de un prejuicio. Bueno, Exacto. y así todo en la vida. Y después que estos Bueno, y hijos de mil, digo, no van por la calle haciendo test de No, por supuesto, de sustancia, ni digo, es ¿no? por O sea, eso, ni es por eso. Es porque la sociedad cree que esta gente es desechable, como un poco le está diciendo el Estado cuando los pone en Cuando los camas, hacina. cuando los hacina, los pone en lugares que no están pensados para la convivencia, cuando no están pensados para el pernocte, claro. y los levanta con la policía como si fueran delincuentes. Sí, claro. Entonces le está diciendo a la sociedad que son desechables no y solo que los levantan, los- digo, cerca de mi casa, digo, hay gurises, digo, en situación de calle, les pegan gratuitamente, digo, ¿no? O sea, yo a veces hablo, vos que te acompaño a hacer la denuncia, y no lo hacen, No, pero no, les claro que pegan de derecho, vienen a Sí. pegarles, digo, ¿no? Sí, claro. Bueno, la y fuerza eso- del orden, ¿no? O sea, estoy diciendo. Sí, o sea, todo el Estado, o sea, yo igual me hago cargo de que es un problema de la sociedad y del Estado, y no solo de este gobierno. Este No, gobierno claro, creo sí, que claro. profundiza ese concepto Exacto. y que no hace nada para detenerlo, más bien cual. lo empeora, promueve, lo lo empeora, y que no actualmente tienen un problema grave entre manos, grave, porque tienen un grupo criminal que está operando desde al menos el 2020, al menos, y no hicieron nada. Al día de hoy no pueden decir que hicieron algo, nada. Entonces, si eso es así, es gravísimo y Seguro. hay que ir a alguna otra instancia, ¿no? Ahí va. Porque si el Estado uruguayo no está respondiendo, hay que ir a alguna otra Internacional, instancia. decís vos. Hay que evaluarlo, pero va. nosotros, o sea, el Frente Amplio no lo va a dejar pasar. Bien, perfecto. Entonces estamos dándole el seguimiento que requiere, porque, al fascismo no hay que darle un centímetro. No, no y esta puede gente darle está paso. organizada y Claro. nosotros no los vamos a dejar avanzar. Y la justificación no puede ser efecto contagio. Exacto. Perfecto. Muy bien. Bueno, Mica, se nos fue el tiempo, disculpa, pero digo, No, por hoy perfecto. vamos a cerrar por acá, y te agradecemos, Pila, digo, que nos hayas acompañado, que te hayas prestado incluso hasta a este jueguito nuestro, así que será hasta la próxima, esperamos que puedas compartir con nosotros en otro momento. Encantada. Dale. Bueno, y nos vamos, vamos. saludamos. Hasta el lunes. Hasta el Hasta el lunes, gracias por lunes. escucharnos.